Bien, pero por lo menos ahí va a salir la respuesta. Entonces, como bien alguien dijo por ahí, el BDRL, ¿ya? Esos exámenes debiesen solicitarse más o menos de rutina. Como bien dijo Camila también, habría que revisar, ¿cierto?, la vigencia del PAP. ¿Qué edad tiene esta paciente? 38 años. 38 años. ¿Cuál es el grupo objetivo del PAP? ¿El grupo etario? Tienen de... ¿De 25 años hacia arriba? Hasta los 40. hasta los 65 años. ¿Ya? Entonces, revisar la vigencia del PAP, porque está dentro del grupo objetivo, ¿cierto?, de este tamizaje, y si es que obviamente no tiene al día el PAP, que se toma cada 3 años, debiese tomarse el PAP, ¿ok? Obviamente, si la paciente en el momento tiene las condiciones para poder tomarse el PAP, se lo tomamos en el momento. Ahora, si es que no cumple las condiciones, ¿cierto?, la citamos para tomarse el PAP. Bien, eso sería con respecto a los exámenes, ¿ya? Dado que esta señora, ¿cierto?, tiene obesidad y resistencia a la insulina, ¿qué haríamos con ella? Sí, o sea, lo que el consenso que hemos llegado es que educaríamos lo que más podríamos nosotros sobre el estilo de vida saludable, pero derivando después a nutricionista, que es más especialista, y a un médico para el control, porque dice que abandonó su tratamiento. Muy bien. Derivar, ¿cierto?, a nutricionista y a médico, idealmente con el resultado de los exámenes, ¿ya? Entonces, para reiniciar o ajustar tratamiento, ¿ya? Porque puede ser que se pueda reiniciar dependiendo del resultado de los exámenes, ¿cierto?, y el estado que se encuentre la paciente, reiniciar el tratamiento que estaba tomando antes, o probablemente haya que ajustar el tratamiento y a lo mejor hay que cambiar el medicamento o la dosis de los medicamentos, ¿ok? Entonces, eso sería lo que debiese hacerse en un control preconcepcional, ¿cierto?, dadas estas condiciones. ¿Qué otra indicación es importante en el control preconcepcional, chicas, chicos? También, o sea, indicar ácido fólico, Bien. ya que esto disminuye las malformaciones. ¿Qué tipo de Pero también yo diría, sí, también, o sea, en esta parte como también educar en relación de que ella igual tiene 38 años, entonces igual también tiene un riesgo o sea, un factor de riesgo para tener... Ya, sí, además, ¿cierto?, educarla que bueno, ahora actualmente ya 38 años no es tan tardío, ¿verdad? Antiguamente ver una paciente sobre los 35 años, de hecho, en el diagnóstico uno ponía ahí gestante añosa, ¿ya? Y en realidad a los 38 años ya se considera como una persona joven todavía, ¿ya? Pero sabemos que el riesgo, tanto de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto?, como incluso algunas malformaciones congénitas, se aumenta a partir desde los 35 años, por lo tanto ahí también hay que incluir un poco de educación sobre ese tema, ¿ok? Y como dijo Camila, habría que suplementar con ácido fólico. ¿Cuánto? Los comprimidos disponibles son de 1 miligramo al día, pero la dosis es distinta. Creo que Sí, era 0.4. 0,4. Asumimos que esta paciente no tiene antecedentes, de hecho no tiene antecedentes porque es una nuligesta, pero hay que averiguar, ¿cierto?, sobre antecedentes de malformaciones del tubo neural. Si hay antecedentes, ¿cierto?, ahí hay que suplementarla con una dosis mayor que es de 5 miligramos, ¿ok? Ok. Bien, ¿alguna duda, comentario de los otros grupos? Profe, ¿puede subir un poquito a donde estaba la Profe, explicación?
educar sobre higiene bucal igual en el primer caso. Ya. Pudiese ser, ¿cierto? Por el tema de las caries. Sí. Educar sobre estilo de vida saludable. Vamos a ponerlo al ladito. ¿Saben ustedes para qué también es un factor de riesgo la mala salud dental en el embarazo? Según yo es porque pasan como bacterias por las caries y se pueden ir al torrente sanguíneo y se les pasa al bebé. ¿Y eso qué puede provocar? No entendí. De hecho, sabemos que Una cierto, infección en el feto. sabemos que el tema dental es una garantía GES en el embarazo, por lo tanto, todas las embarazadas tienen que ser evaluadas por un dentista y se les tiene que hacer los tratamientos correspondientes porque está correlacionado con el parto prematuro, ¿ya? Entonces, una de las razones, ¿cierto?, del inicio del trabajo de parto de forma prematura son las infecciones. Y una de las infecciones que el mayor foco, ¿cierto?, puede ser la infección urinaria, ya que es como más frecuente en la embarazada, pero también hay otro foco que puede venir desde la parte dental, ya por lo tanto, por eso es que la paciente tiene que ser evaluada, ¿cierto? Y se le tiene que realizar los tratamientos correspondientes en el embarazo. Y eso está garantizado por el GES, ¿ya? Bien, ¿alguien más quiere decir algo con respecto a este caso? ¿Está más o menos parecido a lo que respondieron o no? Ya, están buenas para conversar. Ya, pasemos al segundo caso. Dice, multípara de 1, de 23 años, asiste a control de embarazo regularmente. Actualmente con 28 semanas de embarazo, no refiere molestias tras informe de ecografía a las 24 semanas, donde no hay hallazgos patológicos. Y dice que tiene signos vitales que están, ahí me equivoqué en la temperatura, signos vitales que no están, no hay hallazgos anormales, ¿cierto? Pesa 60 kilos, mide 1,55. Entonces, ¿qué actividades se deben ejecutar en este control prenatal? ¿Quién va a hablar del grupo 2? Yo voy a hablar. Ya, Daniela. Se debe derivar a la usuaria a una nutricionista, ya que se encuentra en sobrepeso con un IMC de 25. Ya. Que eso iría dentro de la conducta, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con esta paciente? Ya ustedes me imagino que, yo no lo he revisado, pero me imagino que revisaron la curva, ¿cierto? De IMC según la edad gestacional y que eso les daba sobrepeso, ¿cierto? Sí. Ya. Pero ¿qué actividades yo tengo que hacer en un control de embarazo común y corriente a las 28 semanas? Realizar las maniobras de Leopold, medir la altura uterina, Ya, realizar el monitoreo basal. Vamos por partes. Realizar maniobras de Leopold. Sí. ¿Para qué nos sirven las maniobras de Leopold, Daniela? Para saber la presentación del bebé, la posición, ya, el grado de encajamiento. ya. Y que en realidad las maniobras de Leopold se pueden hacer a esta edad gestacional, pero en realidad no tienen mucha relevancia. Sí nos serviría, por ejemplo, para poder diagnosticar la presentación. Aunque todavía, ¿cierto? Estamos lejos del parto y por lo tanto, si estuviera eventualmente, ya, por ejemplo, en podálica, todavía le queda harto camino por recorrer a este bebé y puede haber una versión, ya, o sea, que el bebé cambie su presentación de podálica a cefálica. Pero siempre hay que hacer, ¿cierto? Estas maniobras de Leopold, porque además a partir de ella uno también va haciendo un poco de palpación, va estimando cómo está el líquido amniótico, etcétera, ¿ya? Bien, realizar maniobras de Leopold. Dijo también medir la altura uterina. ¿Para qué nos sirve medir la altura uterina, Daniela? Para saber el desarrollo del bebé, si va correcto. ¿En cuanto a qué? Al crecimiento, me imagino que quiere decir, ¿cierto? Sí. Ya.
Entonces, con respecto al crecimiento, ¿para qué más nos puede servir, Daniela, o alguien del grupo? ¿Se podría comprobar si la cantidad de líquido amniótico es la correcta? Bien, ¿cierto? A partir de la altura uterina yo puedo pensar, ¿cierto? O que la guagua está creciendo poco, creciendo mucho, o que hay poco líquido, o hay mucho líquido. Ya dependiendo, o si está todo normal. Para eso nos sirve medir la altura uterina. Bien, ¿qué más? Realizar la inspección y la auscultación. Ya, auscultación de los latidos cardiofetales. ¿Sí? Sí. ¿Para qué nos También le sirve? había colocado que se realizaba el monitoreo basal para registrar la actividad cardíaca fetal. Lo había Ya, colocado como separado. ya, y lo vamos a conversar un poquito. ¿Para qué nos sirve ocultar los latidos cardiofetales, Daniela? Para saber si el bebé... ¿Cómo? Para revisar que el bebé esté bien. No sé cómo... ¿Alguien que pueda ayudar a Daniela? Para que tengamos bien claro todos los conceptos, para qué, por qué lo hacemos, ¿ya? O sea, ¿qué hacemos y por qué lo hacemos? ¿Para qué sirve ocultar los latidos cardiofetales? Para comprobar la viabilidad fetal. Ya, cuando hablamos de viabilidad, queremos decir qué probabilidades tiene el feto de sobrevivir al medio extrauterino. ¿Ya? Entonces, si acaso es viable o no. Cuando hablamos de viabilidad del feto, por ejemplo, sabemos que aquí en Chile, ¿ya? Y pueden haber casos que son excepciones, la viabilidad fetal es a partir de las 24 semanas, como en la mayoría del mundo, pero puede ser que en otros países todavía la viabilidad sea a edades gestacionales mayores, ¿ya? Yo siempre, las colegas más antiguas me contaban que bebés de 32 semanas en el año 80, por ejemplo, se consideran como no viables y muchas veces morían, ¿ya? Porque no había cómo darles soporte al medio extrauterino. Entonces, cuando hablamos de viabilidad, hablamos de eso. Ahora, otra cosa es la vitalidad fetal, para saber si el feto está vivo o no, ¿ya? Entonces, si tiene latido, está vivo. Si no tiene, ¿cierto? Probablemente no tengamos vitalidad fetal y haya un óbito fetal. Entonces, nos sirve para eso. Y cuando ocultamos los latidos, más que solamente saber si tiene latido o no, ya también los contabilizamos, ¿ya? Y que generalmente los ocultamos con un Doppler que nos da la frecuencia cardíaca del feto, ¿cierto? ¿Y para qué nos sirve saber la frecuencia cardíaca del feto? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca estuviera en 90, ¿qué pensarían ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? Que está muy baja. Está bajo. Y a partir de eso, que ya sabemos que está bajo, ¿cierto? Está fuera del rango normal. ¿Qué pensaría usted de ese bebé? ¿Está bien o está mal? ¿Me asusto? ¿Me quedo tranquilo? Que está mal, hay que hacer algo. Ya. Entonces, además, ¿cierto?, de ocultar los latidos y saber que el bebé está vivo, nos sirven para evaluar el bienestar fetal. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo oculto a la paciente y escucho que los latidos, sigamos en el mismo ejemplo, están en 90, yo no me puedo quedar tranquilo y tengo que hacer algo, ¿cierto? Y para evaluar mejor el patrón de frecuencia cardíaca, lo que puedo hacer es un registro basal no estresante, ¿ya? En este caso, que es uno de los métodos para evaluar bienestar fetal. Pero eso no se hace en el consultorio, se hace en los servicios hospitalarios, ¿ya? Entonces uno no hace monitoreos fetales
en el consultorio, ¿ok? Porque eso además tiene que ser evaluado por un especialista, o sea, nosotros hacemos la interpretación y todo, pero igual tiene que ser evaluado y firmado por un especialista, que en este caso es el ginecobstetra, ¿ya? Bien, realizar maniobra de Leuborg para saber conocer la estática fetal, medir la altura uterina, ocultar los latidos cardiofetales. ¿Algo más que habían nombrado, chicas? Era la inspección de la piel de la usuaria. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Siempre es un examen físico. Y ahí va incluida la inspección, la palpación, etcétera, ¿ya? Bien, entonces nosotros sí o sí siempre debiésemos hacer estas actividades en un control prenatal, ¿ya? Además, ¿cierto? Cosas que ya están hechas, por ejemplo, pesar a la paciente y calcular el IMC, ¿ya? Y según eso, ¿cierto? Yo lo ubico en la gráfica y veo si acaso la paciente está en sobrepeso, si está en obesidad, normal, enflaquecida, etcétera, ¿ya? Y además es el control de signos vitales que va en el examen físico. Sí o sí, siempre se tiene que, en todos los controles, se tiene que tomar la presión arterial, ¿ok? Eso sí o sí. Muchas veces la paciente antes de entrar al box, en la parte como de preparación a la paciente, le toman los signos vitales y le toman la presión, cosa que no debiese ocurrir. La presión siempre asegúrense de ustedes tomarla, ¿ok? De hecho, creo que en la guía, en este libro del manual de atención personalizada, dice que la presión tiene que ser tomada por la matrona, ¿ya? Ya me tocó un par de veces de ver eso, que la tomaban afuera, ¿cierto? Muchas veces con equipos que pueden estar descalibrados, ¿cierto? O con gente que no tiene el entrenamiento y pudiésemos ocultar, por ejemplo, una preeclampsia, ¿ok? Bien, ahora sí vamos a las conductas que debiésemos tomar. Sigan nomás, chicas. Ahí podríamos colocar que se debe derivar a la nutricionista. Bien. Porque está en sobrepeso, ¿cierto? Sobrepeso. Sí, sobrepeso. ¿Qué más? Le Y si habíamos está, colocado que si está en sobrepeso, además de solamente derivarla, ¿qué puedo hacer yo por mientras? Además la ve la nutricionista. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a eso? una educación sobre su nutrición. ¿Ya? Alimentación saludable, ¿cierto? Y estilos de vida. Bien. ¿Qué más? Habíamos colocado que se debía realizar una ecografía para ver la forma y la posición del bebé dentro del útero. Ya. No me acuerdo si lo conversamos, pero me imagino que cuando vieron la clase de control prenatal, que creo que la vio Jenny, ¿alguien se acuerda a qué edades gestacionales se piden la ecografía? ¿No? Ya, la ecografía se solicitan idealmente la paciente ojalá pueda tener al menos 2 ecografías en la gestación. ¿Cuáles son las 2 más importantes? La primera es la ecografía que se hace en el primer trimestre, que idealmente se tiene que hacer entre las 11 y las 13 semanas, ¿ya? ¿Por qué se hace? Y sí, esto lo conversamos ahora que me acuerdo. ¿Por qué se hace esa edad gestacional? Porque tiene mayor confiabilidad para calcular edad gestacional, y además podemos ver algunos parámetros que son indicadores de algunas aneuploidías, ¿ya? Como por ejemplo el síndrome de Down. Entonces, en esa ecografía se puede ver, por ejemplo, la presencia del hueso nasal, se mide la translucencia nucal, que son indicadores de alguna aneuploidía. Por lo tanto, se pueden hacer ecografías antes, por ejemplo, cuando la paciente quiere saber si está embarazada, generalmente las pacientes van a un ginecólogo para que le hagan
una ecografía, ¿cierto? Y ver el embrión, etcétera, pero la ecografía que tiene mayor validez es la que se hace entre las 11 y las 13 semanas, ¿ya? Después hay una ecografía que es en el segundo trimestre, que es la más importante de todas las ecografías que se pueden hacer en el embarazo, que es la ecografía que se hace a las 24 semanas. ¿Para qué sirve esa ecografía? Para calcular la edad gestacional con menos precisión que la ecografía anterior, pero igual tiene un rango de error de más o menos 14 días, o sea, 2 semanas, ¿ya? También sirve para estudiar y hacer un detalle anatómico del feto, por lo tanto ahí se estudian las posibles malformaciones que pudiesen tener, y por eso que es tan importante esta ecografía. Entonces ahí se hace un detalle anatómico y además se mide el Doppler para calcular el riesgo de parto prematuro. Esto lo vamos a ver después en una clase exclusiva de ecografía, ¿ya? Calcular el riesgo de parto prematuro y de preeclampsia, ¿ya? Y además, ¿cierto?, de estimar el líquido, la cantidad de líquido amniótico y el resto de cosas que se pueden ver en una ecografía, como estimación de peso fetal, etcétera, ¿ya? Y la última ecografía que se puede hacer en el tercer trimestre sirve también para calcular edad gestacional, pero con mucho menos precisión, ya 21 días, o sea, 3 semanas, por lo tanto, no sirve mucho para eso, pero en el caso de que una paciente no tenga ni una ecografía, ¿cierto?, o no haya tenido ni un control, por lo menos nos da una indicación de qué edad gestacional pudiese tener el feto. Y además sirve para evaluar la presentación, peso fetal, ¿ya? Generalmente la ecografía del tercer trimestre, en realidad en el sistema público generalmente no se hace, ¿ya? Porque no sirve mucho. Ahora, en el sistema privado ustedes van a ver que a la embarazada le hacen ecografías cada un mes más o menos, ¿ok? Así que esta paciente ya se le hizo una ecografía a las 24 semanas, por lo tanto, a la hora de las 28 semanas no corresponde solicitarle una, ¿ya? Bien, ¿qué más? Le mandamos hacer una serie de exámenes como la de la curva de tolerancia de la glucosa, pedir el segundo examen de BDRL. ¿Ya? Repetir el hemograma, el perfil hematológico. Hemograma o perfil, ¿cierto? Sí. La orina completa, ¿Ya? el urocultivo, el test de COMS indirecto, urocultivo. Ya, el test de Coombs, si la paciente, por ejemplo, nos debiesen haber dicho aquí la paciente RH negativo, y a esa paciente se le toma después seriado el test de Coombs. En el caso que sea RH positivo no es necesario, ¿ya? También le indicamos el consumo de purita mamá y 1 miligramo de sulfato ferroso hasta el final de la gestación. Sulfato ferroso es un comprimido al día, que creo que el sulfato viene de 200 miligramos, ¿ya? Y ahí hay que ver, siempre hay que fijarse en el preparado, el sulfato ferroso es como el más conocido, pero hay que fijarse en el preparado y ver qué cantidad de hierro elemental tiene el preparado de hierro, ¿ya? Entonces, que debiese ser entre 60 y 90, creo, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien en qué cantidad de hierro elemental tiene. Por lo tanto, sulfato ferroso, un comprimido al día. ¿Ya? Y, ¿cierto? Derivar al Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que ahí eso también tiene que evaluarlo la nutricionista dependiendo de cómo encuentre la paciente. ¿Ok? Exámenes que son importantes aquí, sí o sí, la PTGO. ¿Ya? El BDRL probablemente lo hayan hecho a las 24 semanas, si no a las 28 igual lo podemos pedir, el perfil hematológico. ¿Cuántos BDRL se toman en el embarazo, chicas? 3. ¿Ya? ¿Y el cuarto cuándo se toma? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo?
En el momento del parto, posterior al parto, si no me equivoco. Exactamente, ¿ya? El cuarto se solicita en el momento que generalmente en el momento que la paciente se hospitaliza en trabajo de parto, ¿ya? O si no, puede ser después del parto. Entonces, el primero al inicio del control prenatal, el segundo en el segundo trimestre, que puede ser las 24 o las 28 semanas, el tercero a las 34 semanas y el cuarto en el momento del parto, ¿ya? ¿Algo más que debiésemos haber hecho con esta paciente? ¿O estamos listos? Le habíamos escrito que se incentivaba que asistiera a los talleres de Chile Crece Contigo. Ya. ¿Qué educaciones debiese darle yo a esta paciente sobre los motivos de consulta en un servicio de urgencia o cuándo venir a la matrona por urgencia? Ideas. Si es que no siente movimiento fetal durante un determinado tiempo, pero ¿Ya? largo. Entonces, ausencia y entonces, si la madre no siente que se mueve el bebé o siente que se mueve menos de lo normal, ¿cierto? La idea es que primero, ¿cierto? Se coma algo dulce, se acueste de lado y vea si el bebé se mueve, idealmente contar los movimientos fetales. Si es que no se mueve o siente que la guagua igual se mueve poco, tiene que acudir a un servicio de urgencia, ¿ok? ¿Qué más? ¿Por ruptura de membrana? ¿Ya? ¿Y cómo le explico yo a la señora que puede romper membrana? Pérdida de líquido por los genitales. ¿Qué más? Si tuviera algún sangrado, ¿Qué características le podemos dar a ese sangrado? Como para que la señora tenga una idea. un sangrado abundante, Como una regla, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Alguna idea? ¿No? Contracciones uterinas intensas que sean dolorosas. ¿Ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, aquí hay que tener cuidado también en la educación que uno da, porque, por ejemplo, tenemos 28 semanas. Yo no le puedo pedir a la paciente que tenga contracciones cada 3 minutos para que recién vaya a la urgencia, porque lo más probable es que si espera que tenga todas esas contracciones en 10 minutos, esté en trabajo de parto y tengamos un parto prematuro. Por lo tanto, ahí tengo que ser bien cuidadoso. Sería distinto que una paciente de 38 semanas yo la estoy controlando en el consultorio, porque esa paciente ya no hay problema que tenga un parto porque ya está a término, ¿cierto? Entonces ahí yo le pido a la paciente que si tiene contracciones cada 5 minutos, ¿cierto? Y que no se pasaron durante 2 horas, puede ir a la urgencia, ¿ya? Pero en este caso, yo no puedo esperar, ¿cierto? Decirle que tenga contracciones cada 5, cada 3 minutos para que vaya al hospital recién, ¿ya? Entonces yo le digo que si tiene contracciones que sean un poco seguidas y que sean muy dolorosas, tiene que acudir a la urgencia porque tiene mayor riesgo de parto prematuro, ¿ya? Ya, el grupo 3, vamos a ir un poquito más rápido.
Usuaria de 20 años, nulípara con embarazo de 36 semanas, asiste a control prenatal, refiere pirosis nocturna, además refiere contracciones uterinas que caracteriza como suaves y seguidas por momentos. Además refiere que su bebé se mueve menos de lo normal en los últimos días, no tiene antecedentes mórbidos. Al examen destaca altura uterina de 27 centímetros, latidos cardiofetales 120 por minuto, movimientos fetales negativos al momento del examen, el tono uterino es normal, no tiene contracciones uterinas, el flujo genital tiene un tapón mucoso verdoso y se le hizo un tacto vaginal, ¿ya? Con una vulva abierta, vagina amplia, cuello semicentral, consistencia intermedia, 60% borrado, permeable a un dedo, que es lo mismo que decir 1 a 2 centímetros de dilatación. Membranas intactas, planas, presentación cefálica alta. ¿Qué hipótesis diagnóstica podrían desprenderse del caso clínico? Ya, profe, nosotras cuando conversamos esto, primero vimos, o sea, tuvimos como una dicotomía en pensar si el flujo verde era porque el feto estaba liberando meconio o por ¿Ya? si había una infección. ¿Ya? Y si había una infección, nos preocupaba que hubiera, o sea, una infección vulvovaginal, podría haber una sepsis en el feto en el caso de que sea del grupo del Streptococcus B. Ya. Además, a pesar de que la altura uterina estaría correcta para las semanas de gestación, sí se puede ver que al decir membranas planas tiene poco líquido amniótico, entonces podría ser que el bebé sea más grande de lo normal. Y eso también puede provocar que no se mueva lo suficiente o por eso la madre no siente los movimientos. Ya. Eso es Entonces, vamos por parte. Primero, lo primero que nombraron ustedes, ¿cierto? Fue el líquido amniótico, o sea, perdón, el tapón mucoso que está verdoso. Hay algunas leucorreas o infecciones cérvico-vaginales que pueden tener a lo mejor una característica como verdosa. ¿Qué leucorrea? La por tricomonas, que es un flujo genital como espumoso y que a veces toma un color un poco verdoso, ¿ya? Pero es un flujo que está perdiendo la paciente, ¿ya? Con estas características que puede estar asociado a dispareunia o a veces, ¿cierto?, a mal olor, ¿ya? Y en este caso nos dicen que el tapón mucoso está verde. El tapón mucoso generalmente cuando está verde se asocia a expulsión de meconio, que ese meconio se puede filtrar por las membranas y puede teñir el tapón mucoso. Por lo tanto, el tapón mucoso, perdón, el líquido amniótico con meconio, ¿ya? O la expulsión de meconio puede estar asociado, ¿cierto?, a que el feto no está recibiendo una adecuada oxigenación, ¿ya? Entonces, como efecto vagal, se aumenta la motilidad intestinal y hay mayor eliminación de meconio, ¿ya? Por lo tanto, eso no siempre nos dice que el feto está mal, ¿ya? O que perdió su bienestar, ¿ya? Se tiene que estudiar con un monitoreo fetal, se tiene que estudiar, por ejemplo, con una ecografía, por ejemplo, etcétera, para ver algunos parámetros y estudiar el bienestar fetal. Pero por lo menos que nos digan que el tapón mucoso está verdoso nos quiere decir que hay meconio y que por lo menos yo tengo que poner ojo. Otra de las cosas que yo no sé si ustedes tienen por ahí la gráfica donde vieron la altura uterina versus la edad gestacional. Sí, una de nuestras compañeras la revisó y salía que para las 27 semanas, o sea, para las semanas que tenía la paciente eran como de entre 27 y 28 centímetros para las 36 semanas. Veamos. Altura uterina. Un segundito. Ya, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Ya, ahí estamos entonces entre las 35 y 37 y vamos a los 27 centímetros, ¿ya? Que es la altura uterina que tiene, ¿cierto? Y está bajo el percentil 10.
Por lo tanto, quiere decir que está disminuida. ¿Ok? Pregunta, si la altura uterina está disminuida, ¿qué pensamos? ¿Qué opciones tenemos? Que hay poco líquido amniótico, por ejemplo, una opción, o que el bebé es muy pequeño también. O que el bebé es pequeño, ¿cierto? Tenemos esas dos opciones. Ahora, podemos tomarnos de otro elemento clínico que, por ejemplo, nos dice aquí que las membranas están intactas, ¿ya? Y están planas. ¿Qué quiere decir que están planas? Que cuando hay poco líquido amniótico, las membranas están pegadas a la cabeza. Por lo tanto, uno toca las membranas pegadas a la cabeza, ¿cierto? Y no siente como ese colchón, como si ustedes estuvieran tocando un globo con agua, ¿ya? Entonces, uno no siente eso, solamente siente una membrana lisa que está pegada a la presentación fetal, ¿ya? Por lo tanto, eso, más sumado a una abertura uterina disminuida, quiere decir que hay poco líquido amniótico. Probablemente se tiene que estudiar, como por ejemplo, con una medición de líquido amniótico a través de la ecografía. Entonces, nosotros pudiésemos decir que la paciente tiene una observación de oligohidroamnios, ¿cierto? Bien. Ahora, si el bebé se mueve poco o menos de lo normal, y además, ¿cierto? Vimos que tiene un tapón mucoso verdoso que es asociado, que pudiese estar asociado, ¿cierto? A la expulsión de meconio, ¿ya? Yo me preocupo también porque puedo pensar, ¿cierto? Que hay una pérdida del bienestar fetal, ¿ya? Entonces, observación de, esto nosotros lo escribimos así, estado fetal no tranquilizador, ¿ok? Entonces, a partir de esos dos elementos, yo puedo hacer a partir de esos elementos, yo puedo hacer esta hipótesis diagnóstica, ¿ya? Entonces, se fijan, para eso sirve hacer el examen obstétrico, ¿ya? No solamente va a saber que la altura uterina mide 27, ni que cómo está el tapón mucoso, etcétera. Nos sirven para que nosotros podamos deducir cosas de ahí que probablemente después se pueden estudiar con mayor precisión, ¿ya? Ahora, estamos en un consultorio con esta paciente a las 36 semanas. ¿Qué hacemos con ella? ¿A qué conclusión llegaron ustedes? Nosotros las derivamos a urgencia por lo del, perdón, por lo del que si el feto estaba liberando meconio y todas las características que tenía para hacer en una cesárea de emergencia también. Entonces, bien, hay que derivarla a urgencias de inmediato para estudio del bienestar fetal. Según lo que ustedes aprendieron el año pasado, ustedes mismas ya se trasladan ahora, ustedes son las matronas de la urgencia y les llega, ¿cierto?, esta paciente que ustedes, la otra matrona la envió y dice, leen ustedes el examen obstétrico, etcétera. ¿Qué harían con ella? Delante lo dijimos, ¿cómo podíamos estudiar el bienestar fetal? Ocultando latidos cardiofetales. A ocultar los latidos cardiofetales y realizar un registro basal no estresante. ¿Ya? También pudiese ser que hiciéramos el registro basal no estresante, le presentemos el caso al médico, ¿cierto? Y el médico lo que debiese hacer también es hacer una ecografía y hacer lo que se llama un perfil biofísico. ¿Qué se hace en el perfil biofísico? Se miden algunos parámetros, como por ejemplo movimientos respiratorios del bebé, índice de líquido amniótico, y ahí, ¿cierto?, podríamos confirmar o descartar el posible oligoamnios, ¿ya? Y por lo tanto se miden esos parámetros y se les da un puntaje, ¿ok? Eso lo vamos a ver después con más detalle. Entonces, lo que hay que hacer sí o sí es derivar la urgencia de inmediato para el estudio del bienestar fetal. ¿Y qué indicaciones debiese entregar la matrona a esta usuaria en el control prenatal de las 36 semanas? ¿Qué indicaciones le darían ustedes? ¿Qué examen se toma esta área gestacional?
cultivo de... ¿No? ¿No se acuerdan? Creo que es para ver si hay Streptococcus grupo B o no. Exactamente. ¿Ya? Entre las 36 y 37 semanas se tiene que tomar el cultivo de Streptococcus grupo B. ¿Ya? ¿Por qué se toma este examen? Porque en caso de que salga positivo, se tiene que dar tratamiento para la prevención de la sepsis en el recién nacido por este Streptococcus grupo B, que cuando causa sepsis es muy grave, ¿ya? Entonces tiene una alta morbimortalidad. Entonces, si sale positivo, en el control prenatal no hacemos nada, ¿ya? Solamente tiene que quedar considerado, ¿cierto?, en la ficha de la paciente, en su carnet de control prenatal, para que en el momento del parto se le administren antibióticos. Eso lo vamos a ver más en detalle también, hay una clase sobre eso, ¿ok? ¿Qué educaciones le darían ustedes? Lo educaríamos en el caso de sobre la pirosis que ella refirió, a que la semana en la que está es completamente normal y se le aconsejaría posiciones para dormir mejor y que no sintiera estas molestias. También ¿Es cierto? ¿Qué le posiciones hablaríamos son sobre mejores? el decúbito lateral izquierdo para dormir, ¿Ya? por ejemplo. Y también un poco También, más semisentada. ujú, Ya. Con respecto a la pirosis, ¿iba a seguir a decir algo, no? sí, no, otro punto también sobre educación, Ya, por demos un segundo. ejemplo, ya, Demos un segundito. Entonces, dormir en el decúbito lateral izquierdo, idealmente también más semisentada que acostada, ¿ya? Algo que también sirve, ¿cierto? Educarla sobre los alimentos, ¿ya? Obviamente, alimentos que no sean muy aliñados, ¿cierto? A lo mejor no comer tan tarde y de repente puede ser algún fármaco antiácido. Por ejemplo, no sé si lo venden todavía, pero el hidróxido de aluminio es muy bueno, barato, vale como 300 pesos. Una cucharada antes de la comida. Y en el caso de ella, por ejemplo, que tiene solamente en la noche, le podrían dejar antes de dormir. ¿Ya? Ya, síganos más, Catalina. sí, también íbamos a indicarles sobre como signos de alarma respecto a los movimientos del feto, ya que ella estaba refiriendo que había hace tiempo no lo sentía, entonces como para que en el caso de que no lo sintiera por un par de horas y ella tuviera que hacerlo de comer algo dulce y esperar un rato y contarlos otra vez. Bien. Y en caso de que no sea favorable el resultado, ir a urgencia inmediatamente. Entonces, los mismos motivos de consulta, como bien dijeron ustedes, ¿cierto? A urgencias, que puede ser por la disminución de los movimientos fetales, la educamos, ¿cierto?, sobre el monitoreo materno de movimientos fetales, sobre la pérdida de líquido amniótico, sobre la pérdida de sangre por los genitales, contracciones uterinas, sobre toda esta gestacional que ya estamos cercana al término. ¿En qué fase del trabajo de parto estaría esta paciente según esas condiciones? A todo esto. Podría En estar en fase fase latente. latente. Está en fase latente, por lo tanto, está teniendo algunas modificaciones cervicales, por lo tanto yo tengo que educarla de cuándo consultar a la urgencia, ¿ok? Educarla también, ¿cierto? Que va a perder el tapón mucoso, que eso sí, o sea, ya lo está perdiendo, ¿cierto? Que el tapón mucoso no es un indicador de que inició el trabajo de parto en fase activa, por lo tanto, si lo pierde no es necesario que vaya al tiro al hospital, ¿ya? Bien, y nos queda uno o dos. Dos, ya, vamos a ir un poquito más rápido. Usuaria de 25 años, consulta en servicio de urgencia obstétrica con el siguiente diagnóstico: multípara de 2, embarazo de 39 semanas. Refiere contracciones uterinas dolorosas frecuentes asociadas a pérdida de mucosidad sanguinolenta por los genitales, que asociamos, ¿cierto? Lo asociamos al tapón mucoso. Al examen destaca un EVA 8 de 10, altura uterina de 32 centímetros, latidos cardiofetales 138, movimientos fetales positivos, flujo genital tapón mucoso.
El tacto vaginal dice que tiene una vulva normal, vagina normal, cuello central blando, 100% borrado, 6 centímetros de dilatación, membranas íntegras, presentación cefálica de vértice en espinas -1. ¿Ya? ¿En qué periodo y fase del parto se encuentra el usuario? Chicas del grupo 4. ¿Están por ahí o no? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Ya. ¿No hay nadie del grupo 4? ¿No? Ya. Alguien de otro grupo entonces. No sé para dónde se habrán ido el grupo 4. ¿En qué periodo del parto se encuentra esta paciente? ¿Era periodo expulsivo? No. Creo que en periodo de borramiento y dilatación. Exactamente, periodo de dilatación. Que es el primer periodo del parto, ¿cierto? ¿En qué fase del periodo de dilatación se encuentra? Alguien escribió en el chat. La Micaela dice en la fase activa. Bien. Entonces, recuerden que el periodo de dilatación tiene dos fases, una fase latente y una fase activa. Hasta hace algunos años, ya la literatura decía que la fase activa comenzaba con un cuello, en el caso de las primigestas, 3 centímetros dilatados, 100%, y en el caso de las multíparas, 4 centímetros, 100% borrado. Eso últimamente cambió, que en el fondo es lo que se sigue utilizando actualmente en la mayoría de los hospitales, clínicas, etcétera. Ya es lo que se utiliza como el parámetro. Pero lo que dice la literatura, ¿cierto? Es que actualmente es que la fase activa comienza a los 6 centímetros, ¿ya? Eso es como lo actual, ¿ya? Pero en realidad en la clínica todavía se utiliza el parámetro de los 3 o 4 centímetros dependiendo si es primigesta o multípara, ¿ya? ¿Qué conducta debo tomar con una paciente que está en fase activa? ¿Qué hago con ella? ¿La envío a la casa? ¿La hospitalizo? ¿Qué hago con ella? Hay que hospitalizar. ¿Dónde la hospitalizamos? ¿Preparto? Se debe hospitalizar. Se escuchó como cortado. Victoria era la que habló, ¿cierto? Creo que se debe hospitalizar. Hospitalizar en prepartos, ¿ya? ¿Qué es lo que pusimos ahí? ¿Qué examen de laboratorio que lo dijimos delante que habría que tomar ahora? Delante lo dijimos. Al momento del parto. BDRL. El cuarto BDRL. ¿Ya? Y nombrar al menos 2 medidas de alivio del dolor para esta usuaria. Puede ser cambios de posición de la usuaria, realizarle masaje. ¿Ya? Eso serían como medidas de alivio del dolor no farmacológico. ¿Y farmacológico se acuerda de alguno?
La analgesia peridural. La analgesia peridural, ¿cierto? Que es la que más se utiliza. ¿Ya? También tenemos analgesia sistémica, ¿cierto? Que pueden ser algunos medicamentos, como por ejemplo opioides, ¿cierto? Que se administran por vía endovenosa o intramuscular, ¿cierto? Analgesia inhalatoria, ¿ya? Que también son medidas de alivio del dolor. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos lista ese caso clínico. Bien, la pregunta 5 dice, usuaria de 25 años con diagnóstico gran multípara de 5, y ahí nos equivocamos un poquito en la edad, ya es muy joven para tener 5 hijos. Puérpera de parto de término vértice espontáneo. Hace 10 minutos tuvo su parto con un recién nacido que pesó 4 kilos sin complicaciones. ¿Hacia dónde debiese orientar su atención de matronería en este periodo? Las chicas del grupo 5. Íbamos a orientar nuestra atención a, primero, como evaluar el método anticonceptivo que estaba utilizando, porque 5 hijos ya es mucho, entonces podríamos hacer algo, preguntarle si quiere hacer algo permanente, como la ligadura de trompa, etc. O buscar un método anticonceptivo que sea más efectivo o que se acomode a su estilo de vida. Ya. Y mantener a la pólvora en observación porque puede tener riesgo de hemorragia uterina. Entonces, tiene factores de riesgo, ¿cierto? Como la gran multiparidad y macrosomía fetal. Por lo tanto, tiene riesgo de hemorragia postparto, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, si tiene ese riesgo, ¿ya? Mi atención de matronería tiene que estar, ¿cierto?, orientada a disminuir la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra una hemorragia postparto, ¿ya? ¿Qué indicaciones dejaríamos para, ¿cierto?, orientándonos hacia eso y cuáles son las indicaciones que habría que darle a una puérpera que tuvo el parto recién? Reposo, régimen liviano. ¿Qué tipo de reposo? Que se queda en cama. ¿Por cuánto tiempo? Realmente no lo sé, pero supongo que por un par de días. Reposo absoluto por 6 horas. Y luego, ¿cierto?, relativo. O sea, la paciente se puede levantar, puede deambular, pero no hacer fuerza, ¿cierto?, ni andar subiendo escaleras, etc. ¿Ya? Entonces, reposo absoluto por 6 horas. Luego, relativo. Y primera levantada tiene que ser asistida, ¿ya? Para que no se nos vaya a caer la paciente. Generalmente en la primera levantada se marean, ¿cierto? Y pueden terminar desmayadas y se les puede caer la paciente. Entonces, la primera levantada siempre tiene que ser asistida. Primero sentar a la paciente en la cama, ¿cierto? Que esté unos minutos ahí. Una vez que ya, si no se siente mareada, la podemos parar, ¿cierto? Y se va a ir al baño, ¿cierto? Tiene que ir acompañada por alguien. Ya, el régimen. ¿Iban a decir algo del régimen, no? Sí, régimen liviano. No, se nos cerró el intento. Ya, régimen liviano o régimen común, ¿cierto? ¿Qué más? Citación de control a los 7 días. Ya, pero que esas son indicaciones al alta, ¿ya? Ah, ya. Esa sería una indicación al alta. ¿Alguna medida que me ayude a disminuir el riesgo, ¿cierto?, de que tenga una hemorragia postparto?
Profe, no me acuerdo muy bien, pero se les ponía oxitocina. Oxitocina, ¿ya? Entonces, lo que hacemos ahí es administrar oxitocina, ¿cierto? Una infusión de oxitocina, un suero fisiológico de 500 ml. En este caso, como la paciente tiene estos factores de riesgo, esas 500 ml de suero les agregamos 20 unidades de oxitocina y eso lo administramos a 200 ml hora. Otra medida, por ejemplo, también orientada a disminuir el sangrado, ¿cierto? Y disminuir la probabilidad de que haga una hemorragia postparto, es que se haga masaje uterino y que nosotros también le enseñemos, ¿cierto?, cómo hacerse masaje uterino. Y además recuerden que la lactancia también, ¿cierto?, hace que se libere oxitocina y la oxitocina también hace que se contraiga el útero. Por lo tanto, ahí también ayudamos a disminuir la probabilidad de que esta paciente sangre, ¿ya? Por lo tanto, ahí le educamos que ojalá tenga una lactancia precoz, ¿cierto? Y que eso le va a ayudar a que el útero se contraiga de manera normal y no sangre más de lo que está estimado como normal, que en un parto, ¿cierto? Son, ¿cuántos ml? Son 500 ml, ¿ya? Ya, entonces le dejamos oxitocina. ¿Qué más hay que dejarle a esta paciente? Puede ser un AINES para el dolor, Ya, puede ser, ¿cierto? inflamación. Algo para el dolor. ¿Y qué le podría doler a la paciente? Mm. La sutura, si es que tienes. Episiotomía. Ya, ¿cierto? Si es que tuvo sutura, pudiese ser, ¿cierto? La episorrafia en el caso de que se le haya hecho una episiotomía. Si fue un bebé grande, ¿cierto? Probablemente los genitales también hayan quedado un poco más delicados, ¿cierto? Y puede tener dolor. Y recuerden también, ¿cierto? Los entuertos que son esas contracciones que se producen después del parto que también son dolorosas, ¿ya? No tanto como las contracciones del trabajo de parto, pero sí causan molestia. Por lo tanto, hay que dejar algún AINES para el dolor. ¿Qué más? Si sangra la paciente, ¿en qué tengo que estar poniendo ojo yo? Porque estoy pensando que esta señora, ¿cierto?, se puede poner a sangrar en algún momento. ¿En qué tengo que estar? ¿En los bloqueos? Tengo que estar evaluando, ¿cierto?, el sangrado genital, ¿cierto? Los loquios y ¿qué más? ¿Qué más? La cantidad de sangrado. Sí, sí, la cantidad, ¿cierto? Y las características también, ¿cierto? Porque obviamente si es sanguinolento quiere decir que es sangre, o sea, si es sangre fresca quiere decir que es un sangrado activo, ¿ya? Y estar evaluando la retracción uterina, por lo tanto yo constantemente tengo que ir a evaluar a esta paciente cada media hora, cada una hora, evaluando, ¿cierto?, la consistencia, ¿cierto? Y hasta dónde está ubicado el fondo del útero. Normalmente en el parto debes estar a nivel umbilical o un poquito más abajo del ombligo, ¿ya? Entonces yo tengo que estar evaluando la retracción uterina, ¿ya? También, ¿cierto? Si estoy pensando que esta paciente puede sangrar, tengo que estar, ¿cierto?, tomándole la presión, ¿ya? Por lo tanto, control de signos vitales en un principio cada una hora y después lo podemos, si está todo normal, lo podemos alejar cada 8 horas, 3 veces al día, ¿ok? Y eso sería. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? No, profe. Entonces, ¿qué cosas creen ustedes que serían importantes que pudiésemos reforzar? Todo, ¿no? Y ahí está la pregunta 3 que alguien está pidiendo. Profe, el tema de la fase igual, fase activa, fase latente, Ya, y entonces, los periodos. entonces
acordarnos un poquito ya, podemos hacer algo de los determinismos del parto y las etapas del parto. Control prenatal, ¿cómo se sintieron? Bien, tienen que repasar. Yo creo que también eso, porque en los exámenes igual son varios, entonces como que se nos olvidan algunos. Ya. Exámenes del control prenatal. Profe, yo creo que si seguimos haciendo estos casos clínicos, ahí vamos a poder ir reforzándonos en todo lo que vimos el año pasado, porque finalmente integramos toda la materia. Claro. Ya, en el fondo estos casos clínicos son los que ayudan a integrar un poco lo que vieron a lo mejor desde el punto de vista más teórico. ¿Ya? Ahora, como que más o menos se preparen, ya las pruebas más o menos son así como esto, ¿ya? Hartos casos clínicos, más que preguntarles, por ejemplo, el valor de algo, no sé, porque eso es como memorizarlo nomás, ¿ya? Entonces la idea es que en las pruebas ustedes pueden aplicar lo que saben, ¿ya? Entonces más o menos las pruebas son de este tipo, ¿ok? Profe, lo otro que podríamos recordar era los MEFI. Ya, sí, vamos a hacer entonces monitorización fetal, ¿ya? Que ese es un tema que hay que estar repasándolo a cada rato, si es que uno no lo ve siempre, ya después, por ejemplo, cuando tengan práctica, eso lo van a estar viendo más seguido, pero en este caso hay que estar tratando de repasarlo, y que yo generalmente se los voy poniendo en los casos clínicos que vamos viendo en taller, ¿ya? Y así lo vamos repasando. Pero podríamos hacer una sesión también sobre monitorización fetal, ¿ya? Ya, chicos, chicas, entonces esa sería la prueba de diagnóstico. Espero que les haya servido para también hacerse una autoevaluación y ver qué temas son los que también ustedes pueden ir estudiando de manera autónoma. ¿Ok? Nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ya? Voy a hacerle cambio, bueno, tengo que arreglar el plan de clases y estaba sacando la cuenta que voy a dejar todos los talleres para la tarde y las clases voy a intentar dejarlas todas en la mañana porque eventualmente cuando volvamos a simulación, ya van a salir a las 10:30 de simulación y partiríamos a las 10:50, por ejemplo, un taller. Entonces ahí no alcanzarían a llegar a su casa para poder conectarse. Así que vamos a dejar las actividades asincrónicas idealmente para la mañana y las actividades sincrónicas para la tarde. ¿Ok? Ya, profe. Ya, Que profe. estén muy bien. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Ya,